Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuándo nos estéis viendo. Uy, esta pantalla que me está haciendo aquí cosas raras. Hoy he decidido que vamos a salir un poquito más rojos de color, de tono, de lo normal. Bueno, bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a nuestro queridísimo Club de Lectura Asimétrico, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Estoy segura de que muchos y muchas ya estáis a tope disfrutando de vacaciones o escapándoos ya. Y nada, espero que lo disfrutéis muchísimo, que descanséis un montón. Porque ha sido un curso intenso, estoy segura, para todos y para todas. Ya veo por aquí, creo, a uno de nuestros invitados, me ha parecido verle. Sí, y ya veo a Med Arquitectos preparadísimos, fantásticos los dos, José y Javier, con quienes venimos a hablar hoy de este libro, precioso libro, La cuarta pared, arquitectura en tapas. Ahora mismo os doy paso, Javier, José, dadme unos minutitos mientras Instagram va avisando a nuestros asimétricos y asimétricas de que estamos ya en directo y preparados para arrancar. En este ratito, como sabéis, siempre agradezco a nuestros invitados de la semana pasada. En este caso fueron Lina Toro, Juan Herreros y Pablo Olalquiaga. Con ellos estuvimos hablando del precioso libro de Lina, Aprendiendo con Denise. Sabéis que tenéis pues la sesión grabada, la dejamos siempre colgada en nuestro perfil para que ahora desde la playa, desde la tumbona, donde estéis, podáis verlo y escucharlo. Si no habéis podido en su momento, si no lo pudisteis ver en directo, sabéis que está todo en nuestro perfil. Antes de arrancar, siempre os recuerdo que podéis pues transmitirnos vuestras preguntas, dudas, consultas, sugerencias, lo que queráis, en esta casillita de comentarios o bien en este simbolito de preguntas que, yo estaré atenta y se las trasladaré en este caso a nuestros queridísimos hoy José y Javier. Pues ahora sí que sí, yo creo que ya podemos darles paso a ellos, que son los protagonistas. Bueno, esto es directo y hay veces que pasan cosas. Esperemos que hoy no sea un día de estos. Ya les veo aquí maravillosos, Javier, José, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas. estáis? Hola, ¿se me Muy escucha? Hola, buenas. buenas tardes. Se os escucha, se os ve, se os oye. ¿Me veis? ¿Os veis entre vosotros? ¿Todo Todo correcto? correcto. Bien, me encanta. A la La primera primera. hemos acertado y está Así me Está gusta. todo preparadísimo. Oye, chicos, bienvenidísimos al Club de Lectura Simétrico. Es vuestra primera vez, vuestro primer libro. Ahora vamos a hablar de esto y voy a aprovechar este momentito de entrada de todo el mundo que está arrancando para que nos confirméis que nos escuchéis a todos, que nos veis a todos, que no hay nadie pixelado ni pasa ninguna cosa rara. Mientras nos van avisando, José, Javier, ¿os parece bien que os vaya presentando? Porque sé que todo el mundo os conoce a vosotros, Bueno, vienen a veros precisamente. Espera, sí, ya veréis que empiezan a salir corazones ya por aquí, saludos, ya lo veréis, que en 5 segundos empezarán a salir, que de hecho ya están saliendo. Pero bueno, por si acaso hay algún despistado o despistada por ahí, pues le dejamos la información. ¿Os parece bien? muy bien. Genial, pues vamos allá. Hoy, como veis, estamos con nuestros queridos José Moreno Ferre y Javier Peña Alcalde. Voy a empezar bueno, en realidad lo voy a hacer conjunto porque es que son un conjunto en realidad. Entonces voy a hacerlo un poco, separado pero junto, ¿no? José Moreno Ferre es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de la Universidad Alfonso X el Sabio. Entre sus inquietudes y sus intereses está su pasión por la teoría arquitectónica y también por la literatura, lo cual le ha llevado a escribir en diferentes medios como la revista Patio o Traviesas. Javier Peña Alcalde, por su parte, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Granada. Y uno de sus mayores intereses es precisamente, de sus pasiones, es la arquitectura legal, lo que le ha llevado a ser hoy secretario de la Unión de Arquitectos Peritos Forenses de España. Y entre los dos forman el equipo de Med Arquitectos, que por contar un poco el origen, que lo tengo por aquí, es en 2018, si no me equivoco, ¿no? Chicos, corregidme si me equivoco, ahí que sale como una especie de primer encargo y arranca y fundáis
este estudio de arquitectura, pero que a la vez os ha llevado a, a tener un blog y a este libro, que es otro formato, otra forma de proyectos, que esto lo hemos hablado millones de veces en este club. Os doy la palabra ahora a vosotros, que yo creo que sería precioso que nos contarais de dónde viene la cuarta pared o qué es Med Arquitectos, cómo arranca todo esto, chicos. Contadnos. ¿Quién empieza? No sé quién se arranca. Javier, José, ¿quién? Pepe, lánzate. Venga, Pepe. Bueno, realmente, o sea, lo que has dicho es totalmente cierto, María, pero sí que es verdad que no fue que nos juntamos y directamente montamos un estudio, ni mucho menos. O sea, fue algo quizá mucho más orgánico que algo así impostado, porque Javier, bueno, lleva trabajando de arquitecto mucho más tiempo que yo y viene de una generación de arquitectos, de su padre arquitecto y su abuelo también, era muy buen arquitecto. Y bueno, de hecho, él tiene su estudio de arquitectura y ¿qué sucede? Que yo, se me encargó un encargo de 2 viviendas y como aquel novato que no se ve capaz de hacer una casa por sí mismo, porque era como mi primer proyecto, pues recurrí a Javier porque es vecino de aquí, de Costa Cabana, vivimos cerca, nuestros abuelos se conocían, que de hecho el libro se lo hemos dedicado a ellos. Y claro, y ahí empezó un poco la relación. O sea, la relación fue una relación de necesidad mía propia, de que necesitaba a alguien para poder hacer un proyecto. Y a partir de ahí, pues nos asociamos bien y yo creo que la relación fue buena. Bueno, empezamos a trabajar bien en ambos, nos complementamos bien y creo que a partir de ahí, poco a poco, fue surgiendo más proyectos y a su vez más relaciones, claro. ¿No, Javier? Sí, sí, ¿Cómo lo ves? sí. Tal cual, Cuéntanos tal cual. Bueno, pues yo recuerdo ese momento que lo voy a contar un poco como yo lo recuerdo y como fue, que tuvo su cierta gracia, porque a lo mejor Pepe no lo sabe, pero un día antes de venir él al estudio, vino su padre. Correcto. Vino solo su padre, Yo no lo a sabía. decirme, mira, no lo sabías, ¿no? Bueno, pues su padre vino a decirme, oye, Javier, mi hijo va a hacer un proyecto y quiero que lo haga contigo porque dice, mi hijo pues está con el cascarón pegado al culo. Y, Efectivamente. y claro, pues Yo lo he dicho yo más digo, pues sutil, pero fenomenal. fue eso. Sí, fue un poco así, porque ya sabemos cómo habla tu padre, ¿no? Y nada, y así fue como nos conocimos. Yo vi llegar a un chaval súper jovencito. Bueno, yo también soy muy joven, ¿eh? Que todo hay que decirlo. Pero, No somos muy jóvenes claro, en este club ahora mismo, jovencísimos. sí, sí, con un montón de ideas y con muchas ganas, mucha fuerza, esa chispa, ¿no? Del que empieza y eso es súper refrescante, ¿no? Y así empezamos el primer trabajo. Y bueno, y poquito a poco pues hemos ido haciendo equipo. Y como dice Pepe, quizá nos complementamos porque somos distintos, nos respetamos mucho, cada uno tiene su forma de ver las cosas, también sus fallos, sus cositas, y entre los dos pues nos vamos ayudando mucho. Así es como empezó. Sí. Qué importante es, ¿no? Qué importante es encontrar un equipo con el que sentirse cómodo trabajando, porque las profesiones a veces son un territorio un poquito inhóspito y está muy bien poder confiar, ¿no? en tu compañero, en este caso en tu socio, ¿no? Contadnos un poquito esos primeros pasos como conjunto, por así decirlo, ¿no? Y cómo hacéis este cambio, o no este cambio, sino este complemento, esta adición y empezáis también a escribir. Contadnos un poquito esto, cómo empezó Pues esta yo creo aventura. que llevaríamos quizás, Javier, un par de años ya trabajando, creo, ¿no? O sea, a lo Sí, mejor hemos hecho ya, la casa de Costa Cabana creo que estaban ya terminadas o terminándose, pero sí, llevamos ya un tiempo y no sé muy bien cuál fue el detonante, pero hubo un momento en el que, bueno, yo tenía mucha inquietud por escribir. Era un momento de mi vida que yo estaba leyendo mucho sobre arquitectura y, bueno, tenía como esa inquietud de quiero escribir algo. Y no sé si fue un día en la oficina que estaba también su padre, el padre de Javier, que también se llama Javier Peña, y no sé si lo estaba comentando con él algún tema de algún libro que había leído o algo, y le dije que me encantaría leer, poder escribir algo, y creo que fue él el que dijo, oye, pues lo mismo podemos hablar con alguien del diario para ver si te dejan poder hacer una columna semanal o algo así, ¿no? sí, y de hecho, esto también la idea surge porque mi hermano Jorge, que el pequeño, que como es el pequeño, es el primero en todo, hizo durante una época, él es ingeniero naval y tenía una columna en el periódico que se llamaba El Sextante, que él
escribía sobre temas sobre todo de vela y le gusta mucho la navegación. Y me acuerdo porque tú siempre has tenido inquietudes por hacer muchas cosas, no solamente escribir, pintar, estás siempre rumiando cosas que hacer, ¿no? Sí, sí. Y ahí fue donde surgió, y quizás fue mi padre, efectivamente, el que dijo, oye, pues por tocar al periódico, a ver qué puede salir. Y el caso es que así lo hicimos. No, yo me llevé una sorpresa porque el propio periódico dijo, por supuesto, ahí lo tenéis, vía libre, ¿no? Y empezamos un poco sin tampoco tener las cosas muy claras, pero cogimos un poquito esa rutina ya de una obligación semanal y de autoimponernos escribir no de actualidad, sino de temas más relacionados pues con lo que va a la cuarta pared. Y así fue como Ujú. empezamos. Claro, la cosa al coger un poquito de empaque y Pepe rápidamente lo convierte en un blog y ya empezamos a soñar y fue cuando surgió, vimos la posibilidad de que, oye, pues a lo mejor podíamos dar ese salto. Y yo creo que surgió así. Sí, Ujú, ujú. efectivamente. Es que, claro, al Y final yo tenía chicos, esa inquietud por empezar a leer, a escribir y como dice Javier, era esa imposición de, bueno, si nos comprometemos a tener que escribir un artículo cada semana, de alguna manera a mí me servía como entrenamiento, porque yo al final nunca he escrito, siempre he ido por la rama de la ciencia o, bueno, la arquitectura y me sentía inseguro. Entonces dije, bueno, quizás una herramienta para entrenar, como ujú. de obligación, para poder y a partir de ahí fue saliendo. Contadnos un poco, esto de la cuarta pared, contadnos qué hay detrás de ese nombre, de ese título. Eso es cosa de Javier, Bu- ¿eh? Bueno, el nombre, quizá el nombre sí se me ocurrió a mí después de muchas vueltas que le estuvimos Sí. dando, pero en el fondo nosotros al final, ¿qué era lo que queríamos hacer? Era aprovechar, hacíamos, como son artículos muy cortitos porque están tasados, nos dan un Ujú, espacio de X caracteres que tienes que empacarlo mucho, ¿no? Y al ujú, final queríamos hacer, ¿cuál era nuestra temática? Pues nuestra temática central, el hilo conductor es la arquitectura, pero más bien su relación con el resto, ya no solo del resto de, llamémoslo, artes o disciplinas, sino también pues con la sociedad, pues, pues cómo nos ve la sociedad, los arquitectos, cómo vemos nosotros la sociedad o cómo entendemos el mundo. Y de todas esas disciplinas, la que quizá tenía más peso en un principio, o queríamos que tuviese más peso, era el cine, porque también nos encanta. ujú, Y aquí surgió la idea de la famosa cuarta pared y de romper la cuarta pared. Era nuestra idea de, oye, vamos a romper esa cuarta pared que nos separa a nosotros como arquitectos, como personas un poco así miracornisas, del resto de la sociedad, ¿no? Y un poco cómo nos ven y cómo nosotros transmitimos. Y por eso, de ahí lo de romper la cuarta pared y surgió ese título para para la sección. Mm, ujú, ujú. efectivamente. De hecho, Algo así. muchos artículos tienen nombre de películas, ¿no? Porque al principio, sobre todo al principio, luego ya fue más desvirtuando la Mm. cosa, pero al principio usábamos la excusa del título de una película para desarrollar algún tema que nos interesase. Incluso a lo mejor si esa semana estábamos viendo una serie en concreto y hablamos de ella en el estudio, nos hacía reflexionar sobre ciertos temas y aprovechamos para escribir de Ujú. eso, hasta que se nos acabaron De, las ideas. sí. De hecho, hay, que, por cierto, eso tiene razón Pepe, se hace difícil semana a semana, se agotan los temas, porque Claro. intentas también no repetir y sobre todo no dejarte llevar por la actualidad inmediata, ¿no? Porque lo fácil sería a lo mejor escribir sobre Donald Trump ahora, ¿no? Pero no, intentamos, aunque a veces hay artículos que obviamente rompen esa regla y sí son una dedicatoria a alguien en concreto o algún evento relacionado con la arquitectura que ha pasado, algún premio, algún obituario, alguna cosa, pero normalmente intentamos que sean lo más atemporales posibles y si bien hay veces que hacemos artículos dedicados a alguna película, otras veces usamos los títulos de la película simplemente como juego de palabras. Por ejemplo, esta semana, que saldrá mañana, se llama El Imperio del Sol. Pero nada tiene que ver con la película del Imperio del Sol, sino con el Imperio del Sol, ¿no? Por el calor que hace. Entonces, a veces el propio artículo o la propia referencia al cine está simplemente en el propio título, ¿no? Y en intentar buscar siempre un poquito de juego en ese sentido. Mm. Cierto.
Qué bonito, ¿no? Esto que contáis de no estar del todo pegados a la realidad, sino reflexionar a partir de las cosas quizá que van pasando, ¿no? Y proponéis estos temas pues sobre la curiosidad y sobre las ganas de saber un poco más y romper esa cuarta pared de qué hay detrás de las cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy bonito escucharoslo contar. Voy a lanzarme ya, si os parece, a este momento de traspaso del blog al libro, ¿no? ¿Cómo es esto, chicos? O sea, ahí es donde entramos nosotros también, pero me gustaría saber el del otro lado. ¿Cómo ha sido del otro lado trasladar todo este trabajo de estos años, de estos artículos escritos en ese blog a un formato, bueno, pues como el que tenemos entre manos y que vosotros por fin habéis recibido entre manos esta misma mañana, Es que verdad. no había llegado todavía? Aquí lo tenemos. Ha sido ¿Cómo un ha sido? poco... a ver, yo personalmente me hacía mucha ilusión, no voy a engañar a nadie. O sea, yo era una cosa que, bueno, que siempre me había ilusionado. Me gustaría seguir escribiendo, o sea, no quiero que esto acabe aquí. Y no me refiero a la cuarta pared o a la columna semanal, que por cierto que ya quizás estamos Ujú, un poco ya, llevamos tantos años, 4 añitos o así, quizás estamos ya un poco sobrepasados. Pero sí que es verdad que a mí me ha interesado mucho escribir y para mí fue una ilusión simplemente. O sea, yo vi que era un formato que podría ser interesante porque poco a poco los artículos del periódico empezaban a coger su público. O sea, vimos como semana a semana había como un ranking en la página web del diario, ¿no? Y casi todos los jueves al final terminábamos siendo el primer puesto o el segundo. Entonces vimos que realmente había gente que lo leía. O sea, cosa que, bueno, que al principio éramos un poco escépticos. Quizás yo tenía más fuerza, pero sí que éramos un poco, bueno, vamos a ver cómo va saliendo la cosa y vimos que funcionaba bien. O sea, vimos que ujú. incluso gente que conocíamos y que no conocíamos nos leían y eso fue como un, bueno, pues quizás puede tener algún tipo de interés. Sí, yo en este sentido, bueno, lo primero es agradeceros a vosotros pues esta oportunidad porque ha sido gracias a vosotros. Es decir, Totalmente. nosotros somos totalmente novatos, los dos con una ilusión tremenda por materializar y poder tocar, que lo tengo aquí, el libro, porque no es lo mismo que sí que verlo en el periódico bueno, y muy sorprendente también lo que dice Pepe de la cantidad de gente que nos lo dice, que lo lee, que nos sigue cuando pero gente de todo tipo, ¿no? No solamente amigos y conocidos, sino a ver, la gente, ya te digo, profesionalmente pues vas a oficinas, a despachos, oye, y la gente te reconoce y te, oye, que te sigo, que te lo leo, qué tal. Y la verdad es que eso es muy sorprendente. Y luego, para mí ha sido una experiencia muy bonita. Primero la ilusión, ¿no? La ilusión de cuando surge el proyecto y luego llevados de vuestra mano, pero la limpieza que ha habido que hacer, las distintas vueltas bueno, pues sobre todo de selección, de un poco de darle un sentido al libro, a los relatos, porque al final es un compendio de píldoras, de artículos que versan pues, sobre muchos temas, pero había que intentar Ujú. darle también, pues no sé, un sentido al libro y todo eso ha sido pues un proceso pues muy interesante y por cierto, en el que nos han ayudado también, porque tenemos gente detrás, tengo que Claro. decirlo, que por cierto creo que no está Dilo, porque dilo. no tiene Instagram, pero mi madre es una de nuestras principales o primeras correctoras, es a las que le mandamos los artículos para que los lea antes de mandar, últimamente menos porque ya hemos cogido rutina, pero bueno, pues ella y otras personas efectivamente, pues que nos han ido guiando un poquito y bueno, pues al final se ha materializado. Sí, la verdad es que ha sido un placer para nosotros acompañaros en este proceso. Sabemos que no es un proceso fácil porque esta colección Ventana Impresa implica esta transformación, ¿no? Vamos a decirlo así, esta traducción de un formato digital a un formato físico escrito. Digamos que el libro se convierte casi en una foto fija de algo que ha sido, pero que pretende tener también digamos, un futuro para todos aquellos y aquellas que compren el libro, ¿no? Independiente del blog, que como acabáis de contar, sigue más vivo que nunca y que mañana sale, ¿no? La siguiente. O sea que hay que estar, digamos, casi poder tener estas dos lecturas, ¿no? Como autores de los textos, bueno, lo primero que antes se me ha olvidado preguntaros, ¿cómo se escribe entre dos?
que esto es una cosa que a mí me intriga mucho y muchas personas nos lo preguntan, ¿no? Cuando los textos van firmados por dos personas o tal, ¿cómo se escribe esto? ¿Cómo lo hacéis? A, Contadnos un poquito ese intríngulis. a ver, realmente es más pragmático que todo esto. O sea, no. O sea, yo, por ejemplo, tengo los padres de una amiga mía, bueno, son arquitectos también, Muer, se llaman el estudio, y son pintores. Y ellos sí que pintan los dos a la vez. O sea, tienen como un taller grande y ponen su lienzo en la pared y pintan a cuatro manos y hacen unas flores preciosas. Pero no en nuestro caso. O sea, realmente nosotros una semana escribe Javier y una semana escribo yo. y ya está. Sí, Lo que pasa es Sí, que... pero sí, eso es cierto, no iba a decir pero que aunque en eso, aunque cada uno escribáis uno, finalmente los firmáis los dos, que al final entiendo que creo que es lo que vas a contar, ¿no? Ahora, Javier, sí, ¿cómo ocurre bueno, también esa magia de... efectivamente, es verdad que en el periódico sí se firman, es decir, sí que cada artículo, cada semana aparece el autor del artículo, pero luego, sobre todo en el libro, no, tampoco hemos pretendido diferenciarlos y más allá, incluso, aparte de que lo primero que hacemos al hacer el artículo es compartirlo entre nosotros, nos lo pasamos, nos los corregimos, nos damos pinceladitas. Esta mañana hablaba con Pepe que me lo ha dicho él y es verdad. Dices, releyendo el libro y releyendo los artículos, me he dado cuenta de que de los primeros a los últimos he empezado a escribir como tú, digo, y yo como tú. Es decir, al final ha habido un poco de, no sé, de fusión, ¿no? A la hora bueno, pues de plantear las cosas. Y yo creo que es, pues, porque al final hay un trasvase, aunque cada uno tiene sus inquietudes. Pepe quizá es más metafísico y yo a lo mejor soy más gravitatorio, ¿no? Más de poner los pies en el suelo. Al final los dos hemos acabado un poco absorbiendo el uno del otro esa faceta, ¿no? Esa faceta que a lo mejor nos falta más y al final, a veces, yo he leído algún artículo y he llegado a decir, ¿y este lo hice yo o no lo hice yo? Eso porque tienes mala memoria, Javier, eso no Total. por otra cosa. Tampoco te No, engañes. pero esto es precioso, ¿no? Al final, el trabajo constante entre dos personas se funde de alguna manera. Vienen en estilos o vienen hasta maneras de plantear o de escribir o de estructurar un escrito que no deja de ser de alguna manera otro tipo de proyecto, ¿no? Y ahora, entrando, cuando os metisteis en faena, que a mí esto me encanta que lo contéis, porque ya os digo que os pasa a muchos de los autores de esta colección, les ocurre, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de, bueno, venga, ahora vamos a hacer el libro, cómo seleccionamos, mejor dicho, cómo elegimos lo que sí y decidimos lo que no? Es decir, nos editamos a nosotros mismos, que es en realidad la primera fase de esta cuestión, ¿no? De los contenidos del libro. ¿Cómo fue este momento? Que muchas veces es trágico y doloroso y otras veces es fácil. Contadnos cuál ha sido vuestra experiencia. Fue por descarte al principio, ¿no? O sea, al principio yo creo que descartamos aquellos artículos que hablaban de actualidad, porque aunque sí que es verdad que la gran mayoría son un poco atemporales, pero sí que hay algunos que, bueno, pues yo qué sé, imagínate que estábamos haciendo un proyecto en no sé dónde y el técnico municipal de turno nos había tocado un poquito los cataplines y entonces estábamos enfadados. Pues quizá esta semana el artículo era un poco debatiendo la ley de costas, ¿no? Por ejemplo, pues ese tipo de artículos los descartamos, que hablaban de actualidad y demás. Y a partir de ahí, los que teníamos, pues fuimos releyendo y buscando un encaje para que hubiera diversidad. O Y, sea, que no todo y, fuese en artículos sesudos o ligeros, sino que hubiera como un poco de... y luego Pepe usó también la archifamosa técnica de los montones. Y Es bueno, decir, imprimimos sí, todos claro. los artículos en varias copias, los pusimos en el estudio y puso me acuerdo de aquello, unos posit de muy bueno, bueno, regular, malo, a la basura, ¿no? Y entre, bueno, los íbamos leyendo, los íbamos poniendo de montón en montón. Ahí mi padre también tuvo su opinión y más gente, ¿no? Bueno, fuimos consultando y al final pues llegamos a una especie de consenso de artículos que nos gustaban más o nos parecían más publicables o que podían tener encaje y además buscando también que hubiera una cierta variedad de temáticas, que no hubiese un peso excesivo de arquitectura o de urbanismo o de habitar, ¿no? Sino que hubiera un poquito pues no sé,
no sé cómo decirlo, un Un tutti frutti un poco un para que el equilibrio, libro quizá. tuviese... Sí, pero Sí, 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 también es Ujú, verdad que es preso del tiempo en el que editamos el libro. Quiero decir, si ahora lo claro, tuviéramos que hacer ahora, pues quizás sería otro libro diferente, ¿no? Porque totalmente. desde que lo editamos en su momento hasta hoy, a lo mejor ya hemos duplicado la cantidad de artículos que tenemos escritos, ¿no? Entonces quizás hubiéramos hecho otra ujú, selección. Entonces, como tú decías, María, es una fotografía de cuando empezamos a hacerlo. Y ujú, de eso, claro. pues cogimos lo más indicado. Oye, que de repente igual hay que pensar en un segundo libro, ¿eh? Espérate que si hay, nosotros estamos siempre dispuestos a meternos en el lío, o sea que ya nos conocéis. Pero es muy bonito ver bueno, el índice, digamos, exterior de tags o de temas que cruzan el libro, ¿no? Que te da una pista un poco de, no sé si de los, que no creo que sea descompensación, sino que muestra un poco también una radiografía de los temas que más os han interesado o que más os preocupan, ¿no? La verdad Y que se sí. ve, pues, por supuesto, está el cine, el tema del concepto, el habitar o la sociedad, ¿no? A mí me interesa mucho quizá que nos habléis un poco, digo estos temas, pues quizá como concepto. El cine ya nos lo habéis contado, ¿no? Esta pasión que tenéis por este arte, pero quizás si nos habláis o nos podéis comentar un poquito acerca de la cuestión del habitar o la cuestión de la sociedad, que además va en transversal totalmente todo el libro, pues me encantaría que nos pudierais hablar un poco de esos dos temas, por ejemplo. A ver, la verdad Vale, que... Pepe, yo me pido sociedad y te voy a dejar a ti el habitar. Vale, propuesta aceptada, Javier. Me encanta, me encanta. Iba a empezar hablando sobre el habitar, la verdad, sinceramente. Ya lo sabía, ya lo No, sabía. ya. A ver, la cuestión es que es lo fácil, quiero decir, para mí es lo sencillo en el sentido de que ahora no, quizá ahora tenemos más tipos de proyectos diferentes. Ahora estamos haciendo un centro social o hemos hecho un centro deportivo, pero hasta el momento el grueso de nuestros proyectos eran viviendas. Pues Ujú, bien sea reforma o bien sea vivienda de obra nueva. Entonces quizá era el tema, al menos personal, que más me interesaba o más me daba pie a escribir cuestiones. Luego también es verdad que muchas bueno, de los elementos en los que yo me he ido influenciando para escribir, bien sean películas, series, cómics o lo que sea, mucho tiene que ver con la casa. Entonces, pues al final era mi foco de reflexión. Si en ese momento estábamos desarrollando un proyecto en concreto, yo buscaba alguna referencia que me aportase alguna idea por dónde tirar. Entonces, pues quizá de ahí la gran mayoría hablen sobre vivienda. Pero bueno, Javier escrito más ujú, sobre sociedad, ujú, la verdad. Bueno, sociedad. ¿Por qué digo sociedad? Sí. Vamos, a ver, nosotros y los que sois arquitectos lo sabéis, somos una profesión absolutamente social. Siempre se habla de la función social de la arquitectura y estas cosas que nos cuentan desde las instituciones colegiales, pero más allá de eso, una inmensa parte de nuestro trabajo es tratar con las personas. Es decir, pero ya no solamente la idílica relación con el cliente, ¿no? Y que te cuente lo que necesite y buscar sus necesidades. Eso, por supuesto, ¿no? Ponerse en la piel del otro. Es que tenemos que lidiar con muchísima gente. Tenemos mucha carga de gestión, relación con las instituciones, con personas y técnicos que están en las instituciones y al final, todo eso al final te hace pensar en muchas cosas y te hace cuestionarte una infinidad de, bueno, es un foco de pensamiento que a mí pues también me ha hecho hacer varios artículos centrados un poco en eso, ¿no? En cómo funciona el ser humano, cómo funcionamos como sociedad y qué lugar tenemos en ella, cómo ujú, contribuimos a esa sociedad o incluso a veces cómo nos peleamos con ella, porque no todo siempre es fácil. Y bueno, ese ha ujú, sido un poco el leitmotiv de, bueno, pues al menos de esos artículos. ujú. Bueno, no nos puede sorprender ninguno de los dos temas que sean, ¿no? Un poco el centro, tanto el habitar como la sociedad, como explicáis vosotros, son temas que tienen que estar ¿no? Desde el primer trazo desde el primer pensamiento que vas a tener y es evidente que nuestro trabajo pues es como es un servicio de alguna manera a la sociedad, ¿no? Y esto, la verdad es que es muy bonito ver cómo os preocupa y cómo lo vais comentando dentro del libro. Yo creo que quizá es el momento, ya hemos hablado un poco de los temas, quizá, no sé si nos queréis contar un poco la organización, la secuencia de esos artículos que habéis planteado. ¿Cómo ha sido esa secuencia?
Bueno, al principio había una organización muy cronológica, Ujú, pues porque lo teníamos así organizado y demás, pero luego simplemente fuimos alternando, es decir, intentando que no hubiera a lo mejor 3 artículos seguidos que sea de la misma temática, más que nada para no hacerlo aburrido al ujú, lector. Pero no ha habido ujú, quizá una organización muy sesuda pensando en primero este y luego lo otro, sino ha sido un poco, ujú, empezamos a través del tiempo, desde el primero que escribimos hasta el más actual, pero luego fuimos como haciendo pequeños cambios. Es decir, pues si hay 3 seguidos de un tema, alternamos otro y poco más. De ujú. hecho, es de estos libros que se pueden leer un poco como uno quiera. Sí. O sea, se puede leer, ir buscando de forma aleatoria o incluso voy a leer de cine y pues los puedes localizar y lo Ujú, que te apetezca. De hecho, semanalmente, salvo como dice Pepe, quizá Pepe sí cogió una secuencia muy clara. Empezó el plano vertical, ahora el plano horizontal. Ahora, ahora la materia, ahora la luz, ahora el espacio. Yo, sin embargo, era un poquito más anárquico en ese sentido. Me gustaba, pues, un poco variar, ¿no? Variar los temas. Y al final, el libro pretende ser un poco un reflejo de lo que es el blog o de lo que ha sido o lo que es la trayectoria en el periódico. Cada semana es un poco una sorpresa ujú, de lo que va a ser el artículo. Salvo que es ujú. verdad que había algún artículo que se llamaba que tienen parte uno y parte 2. Ahora mismo no me acuerdo cuáles son, ¿no? Bueno, pues Eso de los sabes, funcionarios, Javier. por ejemplo, ¿no? Si Eso lo había uno, quitamos. sabías que a los 15 días vendría otro, porque Claro. había más de uno que tenía dos partes, El pero abismo de Helm se ese, llamaba, el me abismo acuerdo. de Helm, Es efectivamente, verdad. efectivamente. Mira. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, es un libro que tiene una estructura, pues como muy, muy libre, muy abierta. No tiene una narrativa continua. Sí hemos Ujú. procurado evitar reiteraciones o redundancias que puedan hacer a lo mejor un poco que se haga pesado si enganchas 3 seguidos pues no sé, de habitar, por ejemplo. Ujú. Esto, como decís, es muy bonito pues que un día uno decide, bueno, pues por aquí voy a empezar por la terminal o voy a seguir por The Line o voy, ¿no? Esta cosa de que cada lector o lectora digamos, se arme su propia cuarta pared, ¿no? Sus propias tapas. Este tema de las tapas, luego lo hablamos al final, el tema del subtítulo que también trajo bueno, pues algunos emails de ida y vuelta a ver hasta dar con ello, ¿no? Si os parece, me encantaría que quizá nos leyerais o nos hablarais de alguno de los artículos que sé que tenéis seleccionados por ahí, porque era la tarea básicamente. Así que no sé si os animáis, quién se anima a arrancar y por cuál empezamos. Por si acaso ya hay gente que lo tenga, decimos la página y les contamos un poquito sobre el artículo. ¿Quién empieza? Pepe, Javier, ¿quién? Pues, y si quieres empiezo yo. ¿O quieres empezar tú, Pepe? O Dale. me voy a poner las Adelante, gafas. Javier. Bueno, pues mira, yo cuando esta mañana hemos empezado a ver, oye, pues como nos ha llegado el libro esta misma mañana, digo, vamos a Ujú, buscar alguno. Y hemos localizado uno que además tiene una temática muy veraniega y quizá pues tiene encaje, ¿no? Que además yo creo que está bien porque está precisamente dentro de los que hemos clasificado o catalogado como sociedad. Bueno, sociedad, infancia y construcción. Es un ujú, artículo complejo. Y bueno, se llama Castillos en la arena. Y en el fondo ujú. intenta tratar con una cierta, bueno, un cierto clave de humor, un poco cómo somos las personas, ¿no? Y todo a través de la mirada, pues, de alguien que está en la playa viendo a los niños jugar. Este Ujú. No sé artículo si me encanta. quieres Está que lo chulísimo. leamos Sí, o sí, que, vamos a, ¿sí? quizá vamos a leerlo primero y luego nos contáis el Intríngulis para todos los que tengáis ya el libro, que seguro que sois muchos y muchas ya, la página 180, por cierto, para, Página para quien 180, quiera sí. seguirle. Adelante, Bueno, Javier, te escuchamos. voy a estrenarme en una nueva faceta que es la de orador, que esto no sé yo si, pero bueno. Bueno, así empieza el artículo. Desde que somos muy pequeños se despierta en nosotros el interés por construir. Es algo inherente a nuestra naturaleza. En cuanto nos ponen delante cualquier sustancia moldeable o material apilable, nuestro foco de atención se centra en ello. Es algo casi magnético. Y es que la combinación de un cerebro consciente y unas manos tan versátiles otorgan un poder casi divino al que es difícil renunciar.
En la más íntima y profunda abstracción mental, jugamos a ser dioses con poder ilimitado. En la playa es habitual observar cómo niños, y no tan niños, pierden la noción del tiempo delante de un montón de arena y ante el reto de alcanzar la gloria, a veces en solitario y otras tantas en grupo. Y a poco que analicemos con un mínimo de atención, veremos aflorar los distintos roles que definen al individuo y a la sociedad en su conjunto. Por un lado tenemos a los planificadores, trazan sus ejes y replantean con ambición el proyecto de lo que pretende ser, esta vez sí, el castillo definitivo. Por otro lado, nos encontramos con los urbanistas y paisajistas, que a vista de pájaro tratan de dominar el territorio trazando caminos, moldeando el relieve, zonificando organizadas áreas de cultivo y para los que el castillo, en el fondo, es lo de menos. También están los ingenieros, preocupados de los puentes, túneles y fosos, siempre buscando el límite de la resistencia de un material como la arena permita, descubriendo de forma empírica el gran poder de la bóveda, el arco, el contrafuerte y el talud. Los hay preocupados por la pureza geométrica, el orden y la simetría. Otros se esmeran en adornar y trabajar los detalles dejando al barroco por los suelos. Algunos se esfuerzan por alcanzar las nubes con inmensas torres verticales que a duras penas se sostienen gracias a la humedad y otros colonizan en horizontal hasta el fin del mundo o hasta la toalla extendida de la señora que sentada observa detrás de sus gafas de cerca. Hay auténticos líderes que organizan el trabajo y gestionan los procesos, apoyándose en otros que son felices ejecutando con mimo ese tramo de muralla defensiva que les ha sido encomendado. Y cómo no, nunca puede faltar el beligerante que casi desde el mismo instante en el que comienza la construcción ya está pensando en cómo arrasar con sus huestes la fortaleza, a ser posible con proyectiles y artillería pesada, o mejor aún, como un auténtico Godzilla desatando el apocalipsis final. En la arena forjamos sueños efímeros mientras el mar paciente aguarda un nuevo reinicio. Estoy segura de que hay alguien desde la playa escuchándonos que, vamos, no se va a perder, no se va a poder resistir a empezar esto. Contadnos un poco la trastienda, el qué hay detrás de este artículo, chicos. Bueno, este artículo en el fondo utiliza como herramienta, o como trampantojo, el juego de los niños en la arena, en el fondo, para definir un poco cómo la sociedad se organiza y cómo, al final, pues distintas personas y distintas mentes acaban ocupando su sitio, ¿no? Y en el fondo, el juego en general, y sobre todo el juego de construcción, es algo que nunca perdemos. Es decir, esa necesidad de jugar, quien más, quien menos, siempre la tiene, ¿no? Y en la arena es fácil ver no solo a niños, sino a mayores, a veces jugando con sus hijos y otras tantas simplemente jugando con la arena, ¿no? Haciendo un poco, bueno, pues dejando volar la imaginación. Y ese es un poco el fondo del artículo. Y también está la cosa de, ¿no? de hacer las cosas con las manos, Bueno, ¿no? Yo creo que... por supuesto. El poder de esa combinación de mente y manos. Porque el cerebro que tenemos es esencial, pero las manos, sin ellas, yo creo que sería muy difícil que el ser humano hubiera llegado a donde ha llegado. Ahora hemos sido capaces de fabricar manos artificiales con precisión micrométrica, pero hasta llegar ahí somos unos seres blanditos y un poco amorfos, orgánicos, y somos capaces con unas manos, no todos, ¿no? No todos somos Miguel Ángel, ¿no? Pero que con unas manos se pueda llegar a crear lo que se llega a crear, pues es una cosa que a mí me fascina mucho. Totalmente. Y los perfiles de personas que definen, ¿no? Como cada persona hace un castillo en función de su personalidad, ¿no? Como aquellos que lo programan, aquellos que simplemente hacen algo para arriba, algunos que hacen un agujero simplemente por cavar. Y se ve cómo es cada uno en función de su juego, de su arquitectura. Sí. Nos descubrimos jugando, nos descubrimos, ¿verdad? De repente. Hay gente que es feliz, hay gente que es feliz creando y hay gente que es feliz ejecutando lo que le ordenan. Es decir, es un poco, ves niños que les encanta organizar y ponen a todos a su servicio y aquello se hace de forma orgánica y de forma natural. Y ves a todo el mundo contento, ¿no? O sea, que es un poco un reflejo de cómo somos, ¿no? Como sociedad.
Pues sí, la verdad es que sí, yo tengo unas ganas de ir a la playa ahora mismo con este artículo que de verdad que no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Pepe, te toca, ¿a cuál nos quieres llevar? Pues mira, yo tengo aquí un par de ellos escogidos, pero como hemos estado hablando del tema de hacer las cosas con las manos, Ujú, quizá viene perfecto el que tengo aquí planteado, que se llama El dibujo improvisado, que habla también un poco de ujú, hacer las cosas con las manos, que es la página 50, y ujú. habla un poco de eso. No sé si lo leo y luego Claro, y luego lo comentamos, claro que sí, adelante. vamos a ver. Cuando dibujas, realmente estás dándole forma a las ideas. Estás descubriéndote a ti mismo, no sabes realmente cómo va a quedar el dibujo, ni siquiera si es una representación literal de lo que tienes en mente, porque va cambiando y renovándose al segundo. Es como ese capítulo de Rick y Morty, en el que Morty ve en tiempo real cómo será su muerte. Pero esto se va actualizando al segundo según lo que haga o con quién interactúe. Existen infinidad de posibilidades para su muerte, pero ninguna es absoluta. Cada decisión que toma en vida actualiza cómo y cuándo morirá. En el proceso de creación a través del dibujo sucede lo mismo. La mano y el cerebro funcionan al unísono, actualizándose y retroalimentándose con cada trazado. Dibujar es encontrarse a uno mismo, al igual que escribir. Cuando trabajamos de esta manera, entran en juego una serie de procesos intuitivos comparables con montar en bicicleta o conducir. No solo se trata de que el lápiz vaya solo como el pie que pisa el embrague sin darnos cuenta, sino que desarrollamos una serie de pautas que rodean la experiencia de las ideas. Por ejemplo, es muy común imaginarse a uno mismo del tamaño de una uña para poder entrar físicamente en el dibujo y así sentir la escala en primera persona, como Alicia en el País de la Maravilla. Para actos seguidos, salir corriendo de ahí, volver a nuestro tamaño y perspectiva y verlo desde fuera como un gigante con una casita de muñeca. Por algo se dice que los arquitectos piensan con las manos y dibujan con la cabeza. Es en ese instante de incertidumbre el que nos hace estar vivos. Mientras estás trazando algo que ves con tus ojos cómo ha empezado, pero todavía no sabes cómo va a terminar. Tienes una idea de por dónde pueden ir los tiros, pero no tienes la certeza. Entiendes que eres parte del mundo, que estás creando algo y estás disfrutando del proceso. En cierta manera te lleva de vuelta a esa clase de infantil en la que te decían que tocaba dibujo libre, te encontrabas solo ante un papel en blanco y sin ninguna idea de qué hacer. Algunos estructuraban en su mente un dibujo y otros empezaban a dibujar algo y ya saldrá algo sobre la marcha. Es muy parecido a esas clases de improvisación tocando la guitarra. Mientras que tocas un acorde, lo sientes y lo disfrutas sin saber a ciencia cierta cuál vendrá después, pero sabes que algo va a salir. Posiblemente sea una castaña, pero en ese instante eres libre. Un poquito el tema. Esta última frase es preciosa, ¿no? Pero en ese instante eres libre. Claro. Esto es algo mágico, ¿no? Pepe, cuéntanos qué hay Sí, detrás de este... es un poco buscando el momento en el que, por ejemplo, empiezas un proyecto, o en este caso era un dibujo, ¿no? Y cuando lo estás haciendo, todos los caminos son viables. Y eso a mí me gusta mucho. O sea, en el momento en el que no está definida la cosa. O sea, luego resolver detalles constructivos o ajustar normativa es bonito e interesante, pero quizá el artículo habla del momento previo, ¿no? En el momento en el que, bueno, pues la casa puede tener forma de castaña o de pirulo, ¿no? O sea, y en ese momento en el que todos los caminos están abiertos, es quizá en el momento en el que dices, oye, es que todo es posible, ¿no? Y en ese momento yo que digo que te sientes libre porque te sientes como que luego no lo eres realmente, que luego es mentira, que luego tienes una altura máxima de 7 metros de alto, planta baja y uno, una ocupación, una edificabilidad y bueno, no lo eres, ¿no? Pero en tu mente sí. Entonces, en tu mente vuelves a ser ese niño pequeño en el que estás dibujando y cada momento empiezas a hacer un trazo y es un tiburón y luego realmente es una jirafa. De eso va un Ujú. poquito Que es, el artículo. de hecho voy a enseñar a cámara el dibujo, ¿no? Que acompaña este... Javier, cuéntanos tú desde tu perspectiva. Sí, y bueno, Pepe lo ha expresado muy bien y además a mí me gusta porque me hace este tipo de artículos me hace recordar que la arquitectura es una disciplina un poco dura en el sentido de que tiene una faceta absolutamente creativa, como Ujú, prácticamente cualquier arte, ¿no? Pero tiene la pega o tiene el hándicap de que estás muy atado a muchos condicionantes más allá de tu propia creatividad. ujú, Fundamentalmente, hay uno muy importante, que es el económico, es decir, tú estás jugando, haciendo o jugando con los sueños de los demás. Estás
Ya sea porque estás haciendo un edificio, porque estás haciendo un espacio urbano, pero estás atado a esas cosas, ¿no? O, bueno, o atado a otras cuestiones, como dice Pepe, más duras, ¿no? Como tener que cumplir normativas que en muchas ocasiones son absurdas o te cuestan, ¿no? Te cuesta tener que aceptarlas. Y eso, en el proceso creativo de la arquitectura, ser capaz de conjugar esa libertad que dice Pepe y ser capaz de sacar algo positivo de ello y poder hacer algo encajándolo en el mundo real de todos los condicionantes y de todas esas cortapisas es muy importante. A veces se consigue y cuando lo consigues es cuando haces un buen proyecto, haces buena arquitectura, Ujú. porque has sido capaz de aportar algo, de poder crear, de poder salirte con la tuya al tiempo que has respondido pues no solo a esas necesidades, sino también a esos condicionantes, ¿no? Que son enormes, Ujú. bueno, es que los tienes de todo tipo. Ujú. El pintor lo Ujú. tiene más fácil, yo creo que mientras no se le acabe el óleo o el lienzo, pues puede, O el incluso lienzo, si ¿no? se le acaba, no pasa nada, porque pinta en la pared, quiero decir, si hoy día Ujú. vale todo, ¿no? En el mundo del arte. Y en la Ujú. arquitectura, pues es distinto. Ujú. Ujú. Sí, la verdad es que esta situación en la que uno se enfrenta al papel en blanco, en el que parece libre, efectivamente, como decías, Pepe, pero luego tenemos una responsabilidad X, la que sea, ¿no? Me da igual que se llame cliente, me da igual que se llame administración, me da igual que se llame lo que queráis, lo que haya detrás, ¿no? Y efectivamente es un arte también saber responder, incluso utilizando tu creatividad y poner todo encima de la mesa y dar respuesta con esa creatividad, todas esas condicionantes que nos acompañan en esta profesión. Tenemos tiempo, chicos, si queréis, para uno más. Si os parece, os voy a proponer el tema y elegís vosotros si queréis. A mí me encantaría que leyerais uno sobre cine. Yo creo que hemos hablado, ¿no?, de cine desde el principio. No sé quién se anima a leernos una de las entradas o uno de los artículos sobre este tema. Javier, tú que eres ¿Quién se experto arranca? en cine, ¿tienes alguno? Que la verdad, Venga, fíjate, Javier. los que yo había seleccionado creo que no eran de cine, pero de cine, a ver, ¿cuál podemos buscar? ¿Se te ocurre a ti alguno, Pepe? Mm, Yo La es que casa de tengo Frodo. a mí me gusta, venga, porque yo iba a leer uno de los Monty Python, que como me gusta. Claro, La de la veo el casa de título, Frodo está, la casa de Frodo está muy bien. yo veo el título Venga. y creo recordar que iba de cine, pero claro, hace tiempo que no lo leo, no. Sí, sí, Creo que sí. empieza hablando de la casa de Frodo, pero quizás termina hablando de otra cosa, no lo tengo preparado. Pero bueno, empieza hablando de la casa seguro, porque empieza diciendo, Frodo Bolsón tiene una casa muy peculiar. Gracias a la comunidad del anillo podemos verla por dentro como espectadores. Entramos en su hogar lleno de cosas y cachivaches. Nos sumergimos en su interior sutilmente influenciado por el movimiento Art and Craft, que hace de los detalles grabados su seña de identidad. Gracias a un formidable guión, nuestros ojos apenas se paran un segundo para enfocar los muebles, la cubertería o la vasija. Pero sin embargo, nuestra visión periférica le da un sentido a todo y consigue transmitirnos cómo es su casa, qué objetos tiene, incluso intuimos la cotidiana forma de vida de un hobbit. Todo gracias a una magnífica ambientación a la que no se le dedica ni un solo segundo, no hace falta. No necesitamos una cámara lenta de un vaso volando. Oír hablar a Gandalf e intuir de fondo cómo es la ventana es lo que realmente nos aporta la información. Las emociones son menos tangibles incluso de lo que ya las consideramos. Piensas que es la voz de tu cantante favorito lo que te gusta de una canción, pero realmente hay un violonchelo detrás de todos los sonidos y es justo lo que, sin ni siquiera saberlo, llega a tu corazón. Esta manera áptica de percibir el entorno es parte inalienable de nosotros mismos y es extrapolable a nuestra forma de pensar, al mundo de las ideas. Es aquí por donde se mueve nuestro pensamiento creativo, que normalmente no está enfocado. Es solo una nube de puntos en nuestra mente que no podemos agarrar ni siquiera podemos llegar apenas a identificar. Un conjunto de ideas, de referencias, de símbolos y condicionantes que navegan por nuestro cerebro como una mosca que sobrevuela el cristal de una ventana, pero que nunca abandona la casa hasta que le pegas un manotazo y le echas a volar a la calle. A veces necesitamos ese manotazo, pero en otras ocasiones no está mal permanecer un poco más en esa indefinición, ya que nos proporciona ambigüedad, nos mantiene con todos los sentidos alerta, permaneciendo abierto a incorporar o desechar ideas a la velocidad de un pestañeo. Cuando enfocamos
cualquier cosa, desenfocamos el resto. Y ese desenfoque es el que realmente te hace saber y sentir dónde estás. ¿El edificio tendrá forma de huevo o de cohete? Esto es lo que comentábamos antes, la verdad. Sí, se repite. ¿La estructura será de hormigón o de acero? ¿Por qué no lo hacemos de madera? Tienes que tomar decisiones. Tienes que distribuir la casa, elegir el color de las paredes. Tienes que definir por dónde va la ventana, a qué altura, de qué tamaño. ¿Es necesaria una ventana? Decide. Si ponemos el techo como está pensado, lo tienes que decidir ahora mismo, que me cierra la ferretería. Decisiones de obra, decisiones de diseño, decisiones de los fundamentos en los que se asienta todo esto. La toma de decisiones puede cegar a veces el proceso creativo. No saber lo que estás pensando es lo que te hace tener ideas. Si marcas invariablemente el camino, solo podrás recorrerlo o salirte. Pero si dibujas el camino mientras lo recorres, todos son válidos. Creo que es el mismo artículo expresado de otra manera, ¿no? Al final me he repetido, porque es como el dibujo improvisado, al final es lo mismo. Sí, sí, es que aquí en este artículo volvéis a hablar un poco, ¿no? de esta cuestión de la sorpresa de uno mismo casi, ¿no? O de la propia, el propio, ¿cómo decirlo? La propia curiosidad de cuando uno está trabajando, saber lo que va a encontrar, pero sin definirlo de una manera clara porque no lo sabes. Trabajar sobre la incertidumbre que tiene que ver con el proyectar al final y con el dar respuesta a cada uno de las cosas, ¿no, chicos? Sí. ¿Cómo veis esto? Sí, es el ambiente de la casa de Frodo, ¿no? En la que realmente no hace falta que te fijes en la vajilla, o sea, solamente ver, bueno, pues si hay algo de penumbra o tal. Ese ambiente, ese momento difuso es como suficiente, ¿no? A mí me encantaría ver la casa, perdón, el plano de la casa, que no sé si existirá Sí, o son solamente Pues seguro. tres o cuatro esquinas escogidas, o si realmente hay una planificación de la vivienda. Me encantaría verla, como pasa con las series estas, las sitcom americanas, ¿no? Que hay planos por ahí de las casas, ¿no? De que están hechas en el estudio, pero están hechas completamente. Y es de Pues esas casas que a mí me gustaría ver. si hay alguien por ahí detrás que seguro que hay algún forofo o forofa del Señor de los Anillos y sabe si existe ese plano, por favor que nos lo cuente, porque a mí también la verdad es que me encantaría verlo. Pero esto y tiene que ver también un poco, bueno, la propia película en sí tiene que ver con el viaje, obviamente, Mm. pero yo creo que si llegamos, en la primera vez que ves esta película, ¿no? Y ves esta casa, lo último que te imaginas o que te puedes imaginar es que va a pasar todo lo que va a pasar, ¿no? No te esperas. En esta cosa de la sorpresa y del camino también es algo que nos acompaña yo creo que a todos, ¿no? De esta cosa de a ver qué nos vamos a encontrar y menuda se lía, ¿no? Durante muchas todo veces ese camino. las cosas empiezan cuando sales de casa, ¿eh? Cuando no estás Exacto. es cuando empieza el viaje realmente. Sí, sí, porque, bueno, yo creo que como arquitectos, bueno, es un tema que yo creo que trabajamos también mucho todos, ¿no? El viaje, el tema de ver las cosas y conocer otros contextos. No sé, supongo que a vosotros os ha tenido que pasar también, ¿no, Javier, Pepe? Sí. Sí. Bueno, todos, bueno, no sé si todos, pero casi todos hemos hecho el viaje de escuela, ¿no? A, a- a buscar a colarte en la unidad de habitación de Marsella, ahí hasta, pues, al final los viajes son experiencias de vida que te van forjando y te van haciendo, te van dejando impronta bueno, sobre todo para el desarrollo profesional. Eso es cierto. Ujú. De hecho, nosotros, yo creo que también hacemos el viaje del héroe, en cierto modo, porque es una lucha diaria. O sea que sí. Ujú. Pepe, tu experiencia ahí con los viajes, digo por si acaso nos quieres contar algo desde esta perspectiva del viaje. Mm, Bueno, cuando has dicho lo del viaje de la escuela, Javier, pensaba que te referías a la escuela de cuando eras pequeño, cuando ibas al colegio. No, no, me refería de la escuela de arquitectura. Ya, En mis tiempos íbamos al patio, a la terraza, a la azotea del edificio, que era la excursión. Que va, que va. No, yo me refería al viaje Es de que la hay un escuela. artículo, no sé si recuerdas, Javier, que habla justo del viaje a la escuela, pero de verdad, del colegio. No sé Sí, si está en el libro, Ujú. creo recordar que sí. Y habla un poco de cuando eres pequeño y estás acostumbrado a estar en tu casa, tu primer gran viaje es ir al colegio, que en mi caso fue la primera vez que pisas un edificio de otra escala, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a estar en tu casa, la casa de tu abuelo y tu tía, y el patio, ¿no? Y el patio de tu casa, me refiero. sí. Y la primera vez que tú vas de viaje a un edificio grande donde hay
muchas aulas, muchas escaleras, realmente entiendes que un edificio tiene que organizarse, porque si no, no funciona. Y para mí eso Sí. fue el primer Ujú. viaje, De la verdad. hecho, de hecho, en el libro hay varios artículos que tratan el tema de la infancia. Yo creo que hay un poco Sí, de Sí, ver sí, las sí. cosas a través de los ojos del niño y de estas experiencias primeras que tenemos, ¿no? Como esta que cuentas del viaje, o también hay un artículo, no de la infancia o casi, porque todavía eres niño, que es cuando cuentas tu primer viaje a Londres, que por cierto fue también mi ¿verdad? primer viaje de niño, ir a Londres con mis padres. Para mí fue una cosa, es que es sobrecogedora, ¿no? Y hay varios artículos, ¿no? Que tratan sobre eso, el que hemos leído de los castillos de arena o el de Dibújame tu casa. Y es verdad, ¿eh? Yo creo que es otro tema redundante en el libro, lo que Ujú. es la infancia y que también da para mucho, mucho para qué pensar. Pues Javier, Pepe, estamos ahora sí en los últimos 5 minutos. Creo que les vamos a dejar ahí con la miel en los labios, que quieran más, que vayan, si os parece, a buscar el libro. No sé si queréis agradecer o decir algo antes de que cerremos a alguienes o a algo, o cerramos ya, ¿cómo lo veis? Hombre, yo quiero dar las gracias primero a ti, María, y a Ediciones Asimétricas por hacer esto posible. Eso es lo primero. Luego Y a a No me Juan, Juanma. refería a nosotros, ¿eh? Te lo prometo que no me refería a nosotros. No, pero es la verdad. Primero a vosotros porque si no, no hubiera sido posible. Y luego a Javier porque si no, tampoco hubiera sido posible. Porque yo todas las semanas me hubiera visto, se me hubiera hecho bola. Entonces, el poder tener un compañero que poder alternar, eso, vamos. eso es recíproco y de hecho yo tengo que confesar que hay muchas semanas que si Pepe no me da con el látigo, no llego a tiempo, ¿no? Se Porque te te olvida. toca hoy. Es verdad, porque se Es hace tu difícil. turno, es tu Es tu turno. turno, es tu turno. No, yo darle, bueno, aparte de, por supuesto, a vosotros, porque, y no es porque toque, es que es verdad, es que esto es una realidad gracias a vosotros. Y darle las gracias también a nuestro entorno, ¿no? Que nos apoya y nos anima. También le quiero dar efectivamente las gracias a Pepe, que en el fondo es el germen de esto. O sea, sus ganas de hacer cosas es lo que ha hecho que esto sea posible. Porque yo he escrito muchas veces en el periódico y he escrito, bueno, yo escribo muchos dictámenes, ¿no? Pero realmente el ponerme a escribir con una cierta regularidad y plantear un proyecto con una responsabilidad de continuidad, pues yo no me lo había planteado, no me lo hubiera planteado jamás. Y eso es mérito total de Pepe, que ha empujado y que ha querido Insistencia. que esto salga. Y es muy pesado, es pesadísimo, ¿no? No, pero si no es por él, Es verdad. evidentemente esto hubiera durado 3 semanas. Y pues mira, ahí, ahí estamos. Pues chicos, es precioso veros hablar como equipo y que nos hayáis contado este maravilloso proyecto, La Cuarta Pared, Arquitectura en Tapas. Bueno, por ahí os dicen que si les firmáis el libro, etcétera, etcétera, ya eso os apañáis, En pero el desde retiro luego el año que muchísimas viene. bueno, iros preparando para esto que ojalá podamos estar otra vez. Ojalá. Bueno, antes de cerrar, os recuerdo a todos y a todas que el libro está disponible en nuestra web. Ahora mismo es donde más disponible y más rápido estará porque en librerías ahora, como sabéis, en agosto, pues todo es un poquito más lento. Pero, por favor, por favor, por favor, si podéis, encargadlo en una librería. Id a las librerías a comprar nuestros libros o los que queráis. Son nuestras compañeras de viaje de esta aventura editorial. Sin ellas, nosotros, ni las editoriales, ni los autores, ni las autoras, nadie podríamos seguir con esto. Así que, por favor, a vuestra librería más cercana, en Almería, en Madrid, donde estéis, allá donde estéis y os pillen las vacaciones, allí que tenéis que ir a visitarlo. Pepe, Javier, no puedo más que dar las gracias a los dos por haber compartido este ratito con nosotros y habernos contado el libro, y a todo el montón de gente que está aquí detrás esta tarde saludándoos y mandándoos mensajes bueno, corazones, etcétera, etcétera, que se nota muchísimo todo el cariño que os tienen. Así que os mando un abrazo enorme, Pepe, Javier, y oye, que vamos a ver si nos podemos ver pronto ya en físico, ¿no? Porque esto ya no puede ser, o sea, tenemos el libro físico y todavía no nos hemos visto en físico nosotros. ¿Cómo puede ser esto? Pues sí. A ver si organizamos un viaje a Madrid o algo. Pues Pues sí, sí, o nosotros en Sevilla, ya está. nos veremos pronto. Muy Estoy bien. segura de ello. Os mando un abrazo enorme y nada, disfrutad mucho del veranito. Del calor de momento nos toca sufrirlo más que disfrutarlo. Un beso muy, muy fuerte a los dos y nos vemos muy, muy pronto. ¿Vale? Vale. Chao. Hasta Genial. luego. Chao, Muchas gracias. chao. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.